a la población y también se los exige a las empresas. Entonces, la población y las empresas le pagan los tributos al Estado. Entonces, este Estado estaría ahí recibiendo unos ingresos, ¿no? O sea, estos tributos que le pagan al Estado, para el Estado simboliza ingresos. Pero para quien lo paga, es un egreso. Entonces, aquellos que están pagando, ¿no? Aquellos que están teniendo un egreso, un gasto, muchos de ellos presentan un descontento. Presentan un descontento porque su nivel de ingreso se va a reducir, su nivel de ingreso va a bajar. Entonces ellos comienzan a buscar mecanismos para no pagar el tributo. Estos mecanismos que ellos buscan para no pagar el tributo puede ser llamado una evasión tributaria o, en su defecto, una elusión tributaria. Cualquiera de estos dos mecanismos se utilizan para no pagar el tributo. Entonces, lo común es eso, ¿no? O sea, tanto la evasión como la elusión es el no pago del tributo parcial o totalmente. Si ellos no están pagando el tributo, el Estado se ve perjudicado, porque el Estado ve que su nivel de ingresos es menor, su nivel de ingresos se reduce. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de la evasión tributaria se usa un método ilegal. Ojo, el método que se usa para no pagar es ilegal, mas no la fuente generadora de ingreso. Detallemos eso. Aquí, si pongo la fuente generadora del ingreso, o sea, de dónde brota el ingreso que se está obteniendo, ¿verdad? Esa es la fuente generadora, de dónde brota el ingreso. Podemos decir, voy a poner el narcotráfico, la trata de personas. Estas actividades pueden ser considerados una fuente generadora de ingresos, porque de acá van a botar ingresos. Pero el detalle es que esta fuente generadora de ingresos es ilegal. El Estado los prohíbe por obvias razones. El Estado lo combate, ¿no? El Estado lo combate. Entonces, si estas actividades, si esta fuente generadora de ingresos es ilegal, entonces esto no tiene tributos. El Estado no le puede poner tributos a estas actividades. ¿Y por qué el Estado no le puede poner tributos a estas actividades? Porque son actividades ilegales. Entonces, si no tienen tributos, acá no se puede evadir tributos. Por una sencilla razón. No se puede evadir lo que no hay. No se puede evadir lo que no existe. Es como que le diga a un muchacho, evade a tu enamorada. No puede porque no tiene. Entonces, si no tiene enamorada, no se puede evadir algo que no existe. No te olvides ese dato. Estas actividades ilegales no pueden evadir tributos porque sencillamente no tienen tributos. ¿Vale? Ahora, si digo, voy a dar clase de economía virtual. Vamos a imaginar que voy a abrir un grupo virtual por agosto y septiembre previo al examen de admisión, preguntas Fuldeco. ¿Esta actividad será ilegal? ¿Esta actividad está prohibida? No. Esta actividad no está prohibida. Entonces, la fuente generadora de ingresos estaría permitida, ¿sí o no? Esta fuente generadora de ingresos está permitida.
Entonces, esta sí tiene tributos. Esta sí tiene tributos. Pero ¿qué ocurre? Estos ingresos que voy a obtener producto de este curso, no los declaro. No declaro esos ingresos que obtengo. Es decir, los chicos pagan su dinero y no le doy ninguna factura, ninguna boleta. Entonces, al no declarar esos ingresos, se está cometiendo evasión tributaria. Esto es lo ilegal. O sea, el método es no declarar. Esto es ilegal. Más no la fuente generadora. La fuente generadora de ingresos, que es dar clases, está permitido. Lo ilegal es no declararlo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando dice acá, la evasión tributaria es el uso de métodos ilegales, el método, más no la fuente generadora de ingresos, que es muy diferente a lo que puse acá arriba, ¿sí o no? En lo que puse acá arriba, el narcotráfico, la trata de personas, esas sí son actividades ilegales. Esa sí es una fuente generadora de ingresos que está prohibido, ¿no? Noten ustedes la diferencia. Ahora, si vamos a lo que es la elusión tributaria. La elusión tributaria es diferente, ¿verdad? En el caso de la llamada elusión tributaria, nos dice que es aprovechar los vacíos tributarios. Acá nos dice, en la elusión tributaria se hace uso de los vacíos legales. ¿Qué es un vacío legal? Un vacío legal es una situación no normal. O sea, una situación en la cual no se ha establecido una regla. No hay una norma, entonces es un vacío, no está normado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Le digo a mi hijo le digo, no sales de casa. No sales de casa. Entonces la norma es que no salga de casa. Regreso después de 2 horas, abro la puerta de mi casa y encuentro a mi hijo con sus amigos en mi casa. Esto que acaba de pasar es una situación no normada. Yo no normé esto. Por lo tanto, él se habrá aprovechado de un vacío. Yo simplemente dije que él no salga y él no salió. Sus amigos entraron. ¿Te das cuenta? Entonces, este caso es lo que vamos a utilizar para poner un ejemplo de elusión tributaria. Se crea un impuesto, el llamado impuesto a las transacciones financieras. Se crea el impuesto a las transacciones financieras. Entonces voy a un banco, saco mi dinero y pago en efectivo mi recibo de cable. Ahí acabo de hacer una transacción financiera. Pagué en efectivo mi recibo de cable. Entonces, esta transacción está sujeta al monto del ITF. Eso es lo que dice la norma. Entonces, si la norma dice que yo pago en efectivo y eso se contabiliza como una transacción financiera y está sujeto al ITF, entonces voy a aprovechar un vacío legal, una situación no normada. Voy a sacar mi tarjeta de crédito y de mi tarjeta de crédito yo voy a pagar mi recibo de cable. En este caso yo no estoy pagando en efectivo. En este caso lo que estoy haciendo es una transferencia de renta. Esto de acá es una situación que no está normada.
y si no está normada, esto de acá no paga ITF. Entonces no pagué un impuesto en base a que me aproveché de un vacío tributario. ¿Te das cuenta? Te pueden meter preso por hacer esto. ¿Te pueden meter preso a una persona por hacer elusión tributaria? No. Por elusión no. Por evasión sí. Por evasión sí pueden meter preso a una persona. Profesor, voy a hacer para todo elusión tributaria. Recuerdo que una vez un alumno me mencionó eso. Profesor, para todas las actividades voy a hacer una ilusión tributaria. No, pues no puedes hacer para todo, porque eso se hace solamente cuando hay vacíos. Además, déjame decirte algo. Esta ilusión tributaria es poco común. ¿Estamos bien? Es poco común, o sea, no es que acá represente millones en pérdidas por ilusión tributaria. El que sí le hace daño al Estado es esta. Evasión tributaria sí hay un montón. Hay un montón de evasión tributaria. Esta es la que le hace daño fundamentalmente al Estado. Hasta ahí, muchachos, ¿estamos bien? ¿O sientes que estás volando? Todo bien, profesor. Hasta todo. Hasta ahora todo está recontra claro. Muy bien. En el caso de los principios, tenemos acá un primer principio. Aquí está. Tenemos acá un primer principio que se llama el principio de la equidad. La palabra más cercana a la equidad viene a ser la justicia. La equidad no es igualdad. La equidad involucra justicia. Y en este principio de la equidad se tiene en cuenta la capacidad de pago. ¿Cómo es esto de la capacidad de pago? Las personas que poseen más ingresos son personas que van a pagar más. Los que tienen menos ingresos van a pagar menos. ¿Verdad? Esa es la capacidad de pago. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto que aquel que gane más pague más y aquel que gane menos pague menos? Un argumento en contra de este principio es el siguiente. Profesor, pero si nosotros nos esforzamos, profesor, estudiamos los 7 días de la semana hasta altas horas de la noche para poder ingresar a la universidad. Hay un esfuerzo muy fuerte ahí. En la universidad va a pasar lo mismo. Vamos a esforzarnos duro, 5 años, 2 años más de maestría, 7, 8, 9 años estudiando, misio, profe. Y de ahí llego a trabajar y voy a ganar un monto importante, producto de mi esfuerzo, y me van a hacer pagar más impuestos por esforzarme, profesor. O sea que el Estado está en contra del esfuerzo, porque el otro que no se esforzó va a pagar menos porque no se esforzó. Pero yo que me he esforzado bastante, solo por eso me van a hacer pagar bastante. Entonces algunos ponen ese ejemplo
para atacar este principio de la capacidad de pago. Vamos a darte la contrapartida, un ejemplo diferente. Vamos a ir a almorzar. Todos vamos a almorzar. Y yo me voy a pedir 3 platos. ¿Sería correcto después decir que todos vamos a pagar lo mismo? A pesar de que yo me comí 3 platos y tú solo uno. ¿Sería correcto decir, ya pues, paguemos todos por igual? No, ¿verdad? No sería correcto. Cada uno debe pagar de acuerdo a lo que comió. Si comiste más, pues obviamente tendrás que pagar más. Comes menos, tendrás que pagar menos, ¿verdad? Es lo correcto. Imagínate que el restaurante es el mercado. ¿Verdad? El restaurante es el mercado. Que el dueño del restaurante es el Estado. Que la comida representa el ingreso que vamos a obtener del mercado. El precio de la comida son los tributos. Y los comensales son los trabajadores y empresas que generan ingresos. Entonces, si vas al mercado, que es el restaurante, y tú logras sacar más ingresos que otros, o sea, si tú comes más que otros, vas a tener que pagar más que otros, ¿verdad? Entonces, los tributos que tú vas a pagar por tener más ingresos son mayores a los que tuvieron menos ingresos. Profesor, ¿y mi estudio dónde está? Tu estudio es el que te potencia. El, como quien dice, que te da armas para la guerra. Y entonces con ese estudio estás una fiera y te lanzas al mercado más implementado y tú vas a poder sacar más porque tienes más preparación. O sea, el estudio que haces tú es parte de tu inversión para armarte mejor y ir al mercado y poder absorber más. Entonces, ahora te pregunto nuevamente, ¿es correcto que se tenga en cuenta en la equidad la capacidad de pago? O sea, las personas que ganan más deben pagar más, las personas que ganan menos deben pagar menos. Sí es correcto, ¿verdad? También en esta equidad se tienen en cuenta los beneficios que reciben. Obviamente, aquellos que tienen más ingresos acceden a más beneficios que el Estado brinda. Los que tienen más ingresos acceden pues al uso de las carreteras, al uso del mar, por ejemplo. Los que más tienen hasta yates y ellos pueden usar el mar. Nosotros, cuando hemos ido a la playa con la juta nos hemos mojado nuestros piecitos, ¿verdad? Y por ahí el día que nos pituqueamos subimos pues a un botecito de 10 soles para que nos paseen por la orilla. En cambio el millonario usa todo el mar. Entonces eso es lo que se conoce con el nombre del principio del beneficio. ¿Te das cuenta? Luego de la equidad está el criterio de la razonabilidad. ¿Qué te indica el criterio de la razonabilidad? Te dice, si esto es tu ingreso, te deben cobrar un tributo que puedas pagar. Entonces, la razón te indica que si él gana todo esto, el tributo que puede pagar es este monto, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un tributo que pueda ser pagable, que esté dentro de tus posibilidades. Entonces, mientras se cobre un impuesto que esté dentro de ese rango, entonces cumple con el criterio de la razonabilidad, ¿no? Yo quiero que me paguen el tributo. Por lo tanto, como yo quiero que me paguen el tributo, debo cobrarle un porcentaje que él pueda pagar.
Eso te dice la razón. El otro principio es el principio conocido como la no confiscatoriedad. Ese principio de la no confiscatoriedad es como ponerle una camisa de fuerza. Eso es para evitar que venga un loco y te cobre impuestos muy altos. Entonces, ahí hay una prohibición. La no confiscatoriedad prohíbe que el Estado te cobre montos muy altos. Imagínate que te cobren todo esto. Eso escapa a la razón, ¿verdad? Eso ya es irrazonable. Entonces dice, si tú le cobras un impuesto muy alto, lo haces ¿qué? Impagable. Y si lo haces impagable, entonces tú vas a comenzar a embargar las propiedades. Entonces acá mira, si pones un tributo muy alto, lo haces impagable. Y si lo haces impagable, vas a confiscar cosas. Y si tú le confiscas a una empresa las propiedades, entonces lo que haces es parar la producción. Al parar la producción es como tu gobierno te estuviera disparando a tus propios pies, porque te paras el país. Entonces el Estado al toque le pone una camisa de fuerza a un gobernante que sea un loco. Entonces, ¿por qué no pueden poner impuestos muy altos? Porque si ponen impuestos muy altos, la intención es confiscar. ¿Por qué la intención es confiscar? Porque obviamente al ser muy alto la gente no lo va a pagar. Y si no lo va a pagar, el Estado va a comenzar a embargar. Y si embarga, te para el país. Entonces, para evitar eso, los impuestos no pueden ser muy altos. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Vayan imprimiendo esa parte mientras lleno la otra.
Bien, muchachos. A ver, en el caso de los llamados impuestos, ¿no? Acá son clases de ¿qué? De tributos, ¿verdad? Un tributo muy importante es el llamado impuesto. Mira la definición de impuesto. Parte porque es un pago obligatorio, ¿verdad? Todos los impuestos son pagos obligatorios, absolutamente todos. El impuesto no es la excepción. Pero en el caso del impuesto, este pago obligatorio no genera contraprestación directa e inmediata. Es decir, por ejemplo acá, si acá está la persona, ahí está la persona, ¿no? Y esta persona va a pagar sus impuestos a través de, digamos, la compra de una gaseosa. Él por la gaseosa, digamos que paga 2 soles 80 y 20 céntimos por el impuesto. O sea, en total paga 3 soles, ¿verdad? Le van a dar la gaseosa porque obviamente la está pagando. 2 soles 80 y está la gaseosa. Pero por este impuesto que está pagando, que es 20 céntimos, ¿qué le han dado? ¿Le han dado algo? No le han dado nada, ¿sí o no? Es por eso que los impuestos se vuelven impopulares. El impuesto se vuelve impopular porque no te dan nada a cambio, ¿no? No hay contraprestación directa. Pero el hecho que no te den nada a cambio no significa que los impuestos sean malos. No, no son malos. Son impopulares, sí. Son impopulares porque no recibimos nada inmediatamente, de manera directa. De manera directa no recibimos nada. Pero los impuestos son buenos por las funciones que van a desempeñar. Por ejemplo, la primera función que el Estado desempeña a través de los impuestos es la corrección de las llamadas fallas de mercado. Esa es la primera función que desempeñan los impuestos, corregir las fallas de mercado. Pero, ¿qué son las fallas de mercado? El mercado falla cuando sale del punto de equilibrio. Cualquier punto que sea diferente al punto de equilibrio es una falla de mercado. Eso puede darse de dos maneras. Puede darse a través de una sobreproducción o a través de una subproducción. Cualquiera de esas dos formas es una falla de mercado, la sobreproducción o subproducción. Entonces, si hay una sobreproducción, significa que se ha producido más de lo que es eficiente producir, ¿verdad? Hay mucho. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Tenemos que bajar la producción. ¿Y cómo hacemos para bajar la producción? Tenemos que subirle los costos. Si le subimos los costos, la teoría de la oferta nos dice que ellos van a producir menos. Si le subimos los costos, entonces la producción va a comenzar a bajar. Muy bien, subámosle los costos. ¿Cómo le subimos los costos? Le subimos los costos a través de un incremento de los impuestos. Si le incrementamos los impuestos, entonces estamos subiéndole los costos. Y si le subimos los costos, entonces va a bajar la producción. El que estudia esto de las fallas de mercado es Arthur Pigou. Entonces, como es Arthur Pigou el que recomienda subirle los impuestos para hacer que los costos suban y por consecuencia bajar la producción, a estos impuestos se le llama los impuestos pigouvianos. Que parece traumático el nombre, ¿no? Pero ahora que te lo he explicado, me imagino que lo has entendido, ¿verdad? Si hay una subproducción, le aplicamos el proceso inverso, ¿verdad? Si hay una subproducción, tenemos que bajarle los costos para incentivar a que ellos produzcan más.
entonces le bajamos los impuestos. ¿Cómo se llaman esos impuestos? PIGO-vianos. Si le bajamos los impuestos, le bajamos los costos. Y si le bajamos los costos, incentivamos a que aumenten su volumen de producción. Ahí está, muchachos. De esa manera se corrigen estas fallas de mercado. Pero, profesor, una falla de mercado es la externalidad negativa, y usted no lo ha mencionado ahí. La externalidad negativa de producción es una falla de mercado por sobreproducción. La externalidad negativa de producción. Te explico. Una externalidad es un efecto asumido por tercero. Esa es una externalidad. Un efecto asumido por un tercero. Una consecuencia. Por ejemplo, si una empresa minera tiene desechos tóxicos, es obvio que tiene desechos tóxicos. Entonces, esta empresa minera debe crear una planta para tratar esos desechos tóxicos. Pero no lo hace. No, yo no quiero asumir esos costos, no lo voy a hacer. Voy a tirar los desechos al río. Si lo tira al río, esos desechos contamina todo el transcurso del río y también cuando desemboca en el mar. Entonces les está generando un efecto dañino a toda la población. Pero ellos no asumen los costos. Entonces, como ellos no están asumiendo los costos, ellos producen más de lo que es eficiente producir, porque no asumen el costo de crear una planta para tratar residuos tóxicos. Entonces el Estado, al detectarlo, para corregirlo debe ponerle más impuestos, para obligarlo de esa manera a que ellos bajen su producción y contaminen menos. ¿Se dan cuenta? En el caso de una falla de mercado por subproducción, tendríamos a los monopolios. El monopolio siempre produce menos de lo que es eficiente producir. Entonces, para incentivarlo a producir más, tendríamos que bajarle sus costos. ¡Hala, qué rápido! Que ya son 5:26. O sea que ya nos vamos a ir. Pero, ¿qué tal, muchachos? ¿Está claro o sienten que se van a desmayar? Todo está claro, profesor. Está fácil, ¿no? Pienso que tienen seminario de economía después. Después también tienen seminario de economía. ¿Ah, sí? ¿Con qué profe? Chava. Con Chávez, o sea, hoy ya van a salir, pero super archi plus. Muy bien, Ahora, Profesor, una pregunta. dime, ¿qué dijo? ¿Por qué los monopolios producen menos beneficios? Ya, porque el monopolio es una falla de mercado por subproducción. A ver, voy a borrar esto. A ver, lo voy a mostrar bien, Acá tenemos a la curva de la demanda. En la curva de la demanda, cada punto de la curva tiene una elasticidad diferente. Y conforme va subiendo a lo largo de la curva, la elasticidad va aumentando. ¿Está bien? A lo largo de la curva, la elasticidad va aumentando. El tramo superior representa a la zona inelástica de la demanda. El tramo superior representa a la zona elástica de la demanda. Ojo, zona elástica, no producto elástico, es diferente. ¿Ya? No vayas a confundir.
El monopolista siempre va a operar en la zona elástica. En esta zona elástica la producción es baja, pero el precio es alto. Profesor, ¿por qué tiene que operar ahí? ¿Por qué no opera acá? Si el monopolista operara en la zona inelástica de la demanda, el monopolista estaría perdiendo dinero. ¿Por qué dice eso, profesor? Convénzame. Te voy a convencer. Usted va a quedar completamente convencido de que acá pierde plata. Mire usted. Tengo acá el costo marginal. Este costo marginal, el costo marginal es el costo adicional. Esta gráfica del costo marginal también se le llama la gráfica de la oferta. ¿Ya? Esta es la gráfica de la oferta. Por aquí va a tener al ingreso marginal. ¿Está bien? Si produce una unidad, vamos a poner un ejemplo chico. Produce una unidad. Al producir una unidad, intersecta el ingreso marginal en este punto de acá. Imaginemos que el ingreso que va a obtener es tanto como 100. Pero también intersecta a la curva del costo marginal en este punto. Y el costo va a ser 10. Pregunto, ¿gana o pierde? Si el ingreso es 100 y el costo es 10, este es costo, el costo es 10, ¿está ganando 90, sí o no? Vuelvo a repetir, si produce 1, ¿cuánto es su ingreso? Esta es la curva del ingreso. ¿Cuánto es ingreso? 100. ¿Cuánto es el costo? 10. Está ganando 90, ¿verdad? Y si está ganando 90, le conviene producir, gana 90. Profesor, si produzco una unidad más, 2 unidades, ¿cuánto es el ingreso que arroja? Digamos que el ingreso que arroja es 90. ¿Cuánto es el costo que arroja? 20. ¿Lo produces o no? Profesor, sí. Sí lo produzco porque con 2 también gano. 90 de ingreso menos 20 de costo, gano 70. Si produzco una tercera unidad, en la tercera unidad justo es en el cruce. Ingreso igual a costo acá. Entonces ahí usted no gana ni pierde. ¿Sí o no? Pero le convendrá producir una unidad más. No, ¿verdad? Porque si usted produce una unidad más, el costo, mire el costo, es mayor al ingreso. 4 o más unidades ya te indica pérdida. Así que solamente vas a operar hasta el punto en el cual el ingreso marginal sea igual al costo marginal. O sea, hasta acá. Pero el alumno también pregunta, ¿no? Pero, profesor, si acá no gano ni pierdo, mejor me quedo en 2, profe, porque en 2 estoy ganando. ¿Para qué voy a producir 3? Mejor me quedo en 2. Podría ser, pero ¿sabes cuál es el asunto? Si tú te quedas en 2, tú no sabrías si la siguiente unidad te da ganancias o pérdidas, no sabrías. Eso te obliga a que produzcas necesariamente una unidad más. Y cuando produces esa unidad adicional, te das cuenta que se iguala el ingreso con el costo. Ese es el indicador que te muestra que solamente te debes quedar hasta ahí. Entonces, cuando llegues a esta igualdad, te dijo, hasta ahí nomás, mano. Hasta ahí nomás te detienes. Hasta ahí nomás te quedas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el monopolista opera hasta acá. ¿De ahí qué hacemos? Trazamos a la curva de la demanda. Ahí está la curva de la demanda. Y ese punto lo proyectamos. Y operamos en este punto de la curva de la demanda. Este punto de la curva de la demanda, ¿qué zona es? La zona elástica. ¿Convencido? Entonces, el monopolista, si operara en la zona inelástica, ¿estaría ganando o perdiendo dinero?
Perdiendo, ¿verdad? Porque acá sus costos serían mayores a sus ingresos, o sea, no le conviene, acá está perdiendo. El monopolista siempre va a operar en la zona elástica, porque es ahí donde el monopolista gana dinero. ¿Hasta ahí ha quedado convencido? Sí, profesor. Ahora, mire, vamos a pasarle en limpio. Ahí está la curva de la demanda, ahí está la curva de oferta. Eso es lo que usted conoce, ¿verdad? Este punto de acá, ¿cómo se llama? Equilibrio de mercado. Ese equilibrio de mercado tiene un precio y una cantidad de equilibrio. Pero ese equilibrio de mercado es bajo el contexto de competencia perfecta. Ese es en competencia perfecta. El monopolista, ¿dónde opera? ¿Más abajo? ¿Por acá opera el monopolista? No, ¿verdad? Porque acá pierde. ¿El monopolista dónde opera? ¿Por arriba, sí o no? Donde es la zona elástica de la curva de la demanda. El monopolista opera más o menos por acá. Acá opera el monopolista. Y donde opera el monopolista, ¿cómo es su producción? ¿Es menor o mayor al equilibrio? ¿Menor o mayor? Menor, ¿verdad? O sea que ellos están produciendo menos de lo que es eficiente producir. El monopolista está teniendo una subproducción, porque produce menos de lo que debería producir. Y el precio que cobra el monopolista es un precio más alto. O sea que el monopolio es una recontrafalla, ¿sí o no? El monopolio es una recontrafalla. Está fuera de lo que es eficiente. Este es el punto eficiente. El monopolista, mira dónde está. Es una falla pero enorme. Una falla de mercado porque se está produciendo menos. Ahora sí, ¿quedó clara esa parte, muchachos? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Dime, campeona. No, todo claro, profesor. Ah, ya, chévere. La siguiente función del impuesto es lo que se conoce como la redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso involucra un nuevo chocolateo. Un nuevo chocolateo. Es lo que hacía Robin Hood. ¿Qué hacía Robin Hood? Le roba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿sí o no? Eso hacía Robin Hood. ¿Han visto? Le quita a los ricos para darle a los pobres. Entonces, en esta redistribución, lo que se hace es, se le cobra más impuestos al que más tiene y se le traslada en forma de ayuda social al que menos tiene. Entonces, cuando se le cobra más impuestos al que más tiene para dárselo en forma de ayuda social al que menos tiene, lo que estás haciendo es reducir la desigualdad. Esa es la función de la redistribución. Reduce la desigualdad. Por eso le cobras más al que más tiene, ¿verdad? La otra función es el financiamiento del gasto. Entonces, el gobierno tiene que gastar. Pero para gastar, para que el gobierno pueda gastar, ¿de dónde va a sacar ingresos? De los llamados impuestos. Entonces, el Estado crea un nuevo impuesto para poder financiar un gasto. Eso significa financiamiento del gasto. Pero le tengo un regalito para que usted entienda por acá. Mire, dígame si es verdad esto. Una exoneración tributaria forma parte del gasto de gobierno. ¿Verdadero o falso? Una exoneración tributaria
forma parte del gasto de gobierno. ¿Verdadero o falso? La respuesta, muchachos, es verdadero. ¿Por qué? Vamos a demostrártelo. Acá tenemos a una empresa. Y acá está su trabajador. Entonces la empresa a su trabajador tiene que pagarle su CTS, compensación por tiempo de servicio. La empresa le tiene que pagar a su trabajador su CTS, compensación por tiempo de servicio, ¿verdad? Vamos a imaginar un valor pequeño, que la CTS sea tanto como 100. ¿Está claro? Sea tanto como 100. El Estado dice, esta CTS está exonerada del tributo. Entonces significa que el trabajador se lleva líquido esos 100. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el gasto de gobierno? Porque acá hemos dicho que la exoneración es un gasto de gobierno. Profesor, yo no veo que el gobierno esté gastando. Yo no veo que el gobierno esté desembolsando dinero. Porque usted dice que la exoneración es un gasto. Tranquilo. Vamos por acá. Vamos a imaginar que sí tenga tributo. Entonces, sale los 100 de CTS. El Estado, digamos, chapa 20 en forma de tributo y el trabajador la diferencia, 80. ¿Está bien? El Estado chapó 20 de tributo y la diferencia se lo lleva el trabajador 80, su CTS, su compensación por tiempo de servicio. Pero el gobierno dice, la CTS está exonerada de este monto. Entonces significa que el Estado no debe cobrarle, ¿sí o no? Pero era su dinero del Estado. Pero ahora lo han exonerado. Entonces esto 20 pasa al trabajador. Y el trabajador recibe íntegro su 100. Entonces al exonerar es el Estado quien da ese dinero, ¿verdad? Ese dinero que le pertenecía, porque le pertenecía al Estado por un tributo, ahora se lo devuelve al trabajador y ahí devolvérselo sería gasto de gobierno. ¿Queda claro entonces por qué el gasto de gobierno, por qué una exoneración es gasto de gobierno, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, entonces si más adelante le preguntan por qué las exoneraciones son gasto de gobierno, pues entonces usted va a responder rotundamente, ¿ah? Cinco y 42. Ay, ay, ay. Entonces, los impuestos cumplen unas funciones muy interesantes, ¿verdad? Veamos la curva de Laffer. Algunos le llaman el efecto Laffer, curva de Laffer o efecto Laffer. Mira esa curvita. Esta curva de Laffer nunca se ha dado en la realidad, jamás se ha dado. Se han hecho diferentes tesis buscando dónde se ha dado la curva de Laffer y no hay ejemplo real para la curva de Laffer. La curva de Laffer está muy cuestionada. Lo que sí se demuestra es la lógica en su construcción, ¿verdad? Que es bastante lógico, muy lógico, pero nunca se ha dado en la realidad.
Más bien se sospecha que esto se utiliza para favorecer a las grandes fortunas y no cobrarle tantos tributos, ¿no? Pero más que eso no se ha dado en la realidad. En el eje de la accisa está la tasa impositiva, o sea, el porcentaje de impuesto que se va a cobrar. En el eje de las ordenadas está la recaudación. Laffer dice, ¿no? Si la tasa impositiva fuera de 0%, si fuera de 0%, el Estado no recaudaría nada porque obviamente no se cobraría nada, 0%. Si la tasa impositiva es del 100%, entonces el Estado tampoco recaudaría nada, porque ninguna persona en su sano juicio pagaría el 100% de lo que gana, ¿verdad? Entonces hay que buscar una tasa óptima, un X%, una tasa óptima que le permita al Estado tener la recaudación máxima. Un X% que le permita al Estado tener una recaudación máxima. ¿Cuánto va a ser ese X%? No se sabe, hay que buscarlo. Entonces, si nosotros subimos la tasa impositiva, al subir la tasa impositiva, miren este tramo, si sube la tasa impositiva, ¿qué pasa con la recaudación? Va a subir, ¿verdad? Hasta que llega a una tasa óptima que le involucra la recaudación máxima. ¿Está bien? Si de ahí, de esa tasa óptima, tú sigues elevando la tasa impositiva, al subir la tasa impositiva, ¿qué va a pasar con la recaudación? Va a ir bajando, porque ya se considera que son tasas muy altas. Y al ser tasas muy altas, la gente comienza a practicar la evasión y la elusión, o sea, no va a pagar el tributo. Y en la medida que suba la tasa, la recaudación va bajando. Ah, profe, claro, pues es bastante lógico. Entonces comienzan a preguntarte los efectos Laffer. De un efecto Laffer, usted me va a decir si es verdad. Mire por favor la curva, usted me va a decir si es verdad. Si bajamos la tasa impositiva, la recaudación aumenta. Lo escucho. Si bajamos la tasa impositiva, la recaudación aumenta. Es verdadero. Eso es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque lo puedo encontrar acá. Lo puedo encontrar. Lo encuentro en este tramo. Si en este tramo bajo la tasa impositiva, la recaudación va a subir. O sea, sí lo encuentro. Pero mira qué diferente es cuando lo digo así. Mira lo diferente. Siempre que baje la tasa impositiva, recaudaré más. Ahí, eso se hace falso, ¿verdad? Porque ya la palabra siempre involucra que se cumplen todos los casos. Y eso no va a ser así, ¿verdad? Por ejemplo, en este tramo no se va a cumplir. Si acá abajo la tasa impositiva, la recaudación baja, no sube. Entonces, no es igual decir, si la tasa impositiva baja, aumenta la recaudación. Encuentro ese tramo acá, por lo tanto es válido. Es como decir, ¿duermes en tu casa? Bueno, profe, claro, sí duermo en mi casa. No duermo todo el día, pero sí duermo. Entonces encuentro esa posibilidad, por lo tanto es válido. Pero si digo, todo el día paras dormido en tu casa, ya no es así, ¿verdad? Eso es falso. O si digo, siempre duermes en tu casa, generalmente sí, pero no siempre, porque a veces uno se va de viaje, a veces uno va a visitar a la abuelita, ¿no es cierto? Y duerme en la casa de la abuelita, ¿te das cuenta? Entonces la palabra siempre, esa es muy engañosa. Profesor, pero usted dijo que esto en la historia no hay data que lo demuestre. No hay data, pero sí se demuestra lógicamente, como te lo acabo de hacer. Muy bien.
En el caso de los impuestos indirectos, los impuestos indirectos, como puedes observar, están incluidos en el precio del producto, ¿no? Tú ves acá que el precio de demanda, que es el precio que paga el consumidor a la hora que compra, por ejemplo, digo, voy a comprarme un arroz con pollo. ¿Cuánto está, señora, ese arroz con pollo? 15 soles, señor. Ahí está. Tenga, señora, deme. Ese es el precio de demanda. El precio de demanda es el precio que pagamos los consumidores. El precio de oferta es el precio que reciben los que venden. Y a eso hay que montarle los impuestos indirectos. Entonces diré, el precio de demanda es igual al precio de oferta más el impuesto indirecto. Si el precio de oferta es 1 sol y el impuesto indirecto es 20 centavos, entonces ¿cuánto vas a pagar? Sol 20, ¿sí o no? Si el gobierno sube los impuestos indirectos a 50 centavos, entonces ¿cuánto vas a pagar? Sol 50. Nos damos cuenta que al subir el impuesto indirecto genera que suba el precio de demanda. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, que los precios pueden subir porque el gobierno elevó los impuestos indirectos. ¿Te das cuenta? Una pregunta, bueno, 2 preguntas de admisión, que lo dejo para ustedes, solo las fieras, solo las fieras, los demás ya vayan escribiendo. A ver, las fieras, me imagino que son todos, ¿no? Una pregunta decía, ¿qué ocurre si los impuestos indirectos aumentan de manera continua? Esa fue una pregunta de admisión. ¿Qué ocurre si los impuestos indirectos aumentan de manera continua? Una segunda pregunta, en otro año, decía, ¿qué ocurre si los impuestos indirectos aumentan solamente una vez de manera muy fuerte? A ver, vaya pensando que responde. La segunda pregunta es, ¿qué ocurre si los impuestos indirectos aumentan una sola vez, pero de manera muy fuerte? Responden la 1, no se van a vender de igual manera. Ya. A ver, le voy a dar la respuesta. El impuesto indirecto afecta al precio, ¿verdad? Si el impuesto indirecto aumenta de manera continua, el precio del producto también aumentará de manera continua. Cuando los precios suben de manera continua, eso se llama inflación. O sea que el gobierno, al subir continuamente los impuestos indirectos, estaría generando un proceso inflacionario. En el segundo caso, cuando los impuestos indirectos suben una sola vez, pero de manera muy fuerte, eso haría que el precio de demanda suba una vez, pero de manera muy fuerte. Profesor, ¿esto acá es inflación? No. ¿Por qué? Porque para que sea inflación tiene que haber continuidad en la subida de los precios. Y aquí no existe continuidad, entonces no puede ser inflación. Al subir los precios muy fuertemente, lo que va a pasar es que se van a derrumbar las compras. Las compras se van a ir hasta el sótano, van a bajar. Eso golpea a las empresas, bloqueando su producción, induciendo a que la economía entre en una recesión. 2 preguntas parecidas en 2 años diferentes que llevaban a respuestas diferentes. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Interesante o no interesante esas 2 preguntas de examen de admisión?
Preguntas antigüitas, ¿ah? Preguntas chiquitas, pero poderosas, muchachos. Un impuesto indirecto, ya para ir terminando, es el impuesto general a las ventas, el llamado IGB, impuesto general a las ventas, ¿no? Este impuesto general a las ventas recae sobre ¿qué? Recae sobre la prestación de servicios, recae sobre la primera venta de un bien inmueble. ¿Qué cosa es un bien inmueble? Un bien que está arraigado al suelo, como una casa, un edificio. El IGB también recae sobre la venta de bienes muebles, como un carro, por ejemplo, ¿no? Recae también sobre las construcciones, contratos de construcción. Recae también sobre las importaciones. O sea que el IGB recae sobre toda una variedad de objetos. Sobre varias cosas recae el IGB. Pero hay algo que es sujeto de preguntas varias veces. Si, por ejemplo, este espacio representa al IGB, ya todo esto representa al IGB, dentro del IGB está escondido un impuesto, el IPM. El IPM es el impuesto de promoción municipal. Impuesto de promoción municipal. Ese impuesto de promoción municipal está escondido dentro del IGB. Este impuesto de promoción municipal asciende al 2%. El IGB asciende al 18%. Al estar 2% dentro, hace entonces realmente que el IGB sea 16. 16 y 2 sale 18. Profesor, ¿sobre qué recae el impuesto de promoción municipal? ¿Sobre qué recae el impuesto de promoción municipal? Mire usted, si el IGB recae sobre servicios, si el IGB recae sobre servicios y el impuesto de promoción municipal está dentro del IGB, eso significa que este IPM también recae sobre servicios, pues. ¿Por qué el IPM también recae sobre servicios? Porque el IPM está dentro del llamado IGB. Simple, ¿verdad? Si el IGB recae sobre la primera venta de un bien inmueble, el impuesto de promoción municipal también recae sobre la primera venta del bien inmueble porque está dentro del IGB. Si el IGB recae sobre la venta de bienes muebles, el IPM también. Si el IGB recae sobre los contratos de construcción, el IPM también. Si el IGB recae sobre las importaciones, el IPM también. ¿Por qué? Porque el impuesto de promoción municipal está dentro del IGB. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Bien, chicos. Entonces, ya mañana nos estamos viendo. ¿De acuerdo? Vengan mañana furiosos, por favor, ¿ah? Comenzamos puntual. Nos vemos, chicos. Cuídense, ¿ah? Gracias.